a un gran conflicto que entró en el corazón y en el alma de Jesús. Mi alma está turbada. Fueron las palabras de Jesús. Mi alma está turbada. ¿Por qué se turba el alma del Hijo de Dios? ¿Por qué se turba el alma del hombre más perfecto que hay en la tierra? ¿Por qué se turba el alma del hombre que tiene la esperanza más grande que todos de los hombres que hayan existido? ¿Por qué se turba el alma del hombre visionario, que tiene la visión, que ve la victoria? Para él la victoria existe, no existe la derrota, no conoce la derrota. Pero ¿por qué tiene conflicto? ¿Por qué se turba su alma? Cuesta meterse en el alma de Jesús y poder entenderlo. ¿Por qué su alma se turba? ¿Cómo se turba mi alma este día? Como entra en un gran conflicto en mi corazón. Se turba el alma de aquel hombre que sabe que está destinado para una sola cosa, el morir. Es la vida y tiene que morir. Es la vida y no tiene otra manera y otra forma de poderle dar vida a los demás, sino que a través de su propia muerte. Para tener que convertir a los demás en heredero tiene que morir. Todo hombre quiere sobrevivir, todo hombre quiere vivir, nadie quiere morir. Y Él, para convertirnos a nosotros en lo que nosotros hoy día somos y en lo que seremos, incluso cuando Él nos tenga que arrebatar para darnos toda esa herencia, tenía que morir. Mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Tengo oportunidad de hablar, tengo oportunidad de opinar, tengo oportunidad de decidir en esta hora, dice Jesús. ¿Y qué diré? ¿Qué decisión es la que yo tomaré? ¿Qué decisión es la que cada uno de nosotros tomamos cuando entramos en estos grandes conflictos? ¿Cuál es la decisión que debo tomar yo en este gran conflicto? ¿Qué decisión tomaron los hombres de Dios a través de la historia de la iglesia en los momentos en que se entraron en esos terribles conflictos, como un Lutero, que incluso hasta quiso matarse, quiso quitarse la vida, porque entró en un gran conflicto de tener una maravillosa revelación y una poderosa revelación, y sin embargo esa poderosa revelación no estaba siendo creída por aquellos que estaban a su lado? El gran conflicto de un Jesús que lo siguen multitudes de personas, destinado a salvar al mundo, como de tal manera amó Dios al mundo. No amó a personas selectivas, sino que amó a todo el mundo, y todo el mundo tiene que ser bendecido por la obra de Jesucristo. Y sin embargo entra en un gran conflicto de que los mismos que lo tocan, de los que mismos que los palpan, son los mismos que algún día no creerán en Él. El gran conflicto de un Moisés que saca a un pueblo de Egipto, lo saca de la esclavitud. Han visto los milagros y las maravillas, y a pesar de ver tantas maravillas, aún así después de cada milagro estaban otra vez dudando. El conflicto de cada hombre de Dios que tiene que amar a ese pueblo y permanecer con ellos atados, amarrados, como un apóstol Pablo, que cuántas veces quiso abandonar al pueblo gentil para irse con Israel, y sin embargo declaraba que era un hombre prisionero y siempre estaba en conflicto. En conflicto de los traidores, en conflicto de los malos hermanos, de los malos compañeros, en conflicto. En conflicto porque no hay una palabra de fe, sino que siempre una palabra de cuestionamiento, de duda, de por qué. Un conflicto. Había un conflicto en mi vida de pararme aquí si predicar o no predicar, pero aquí no se trata de mi persona, aquí se trata de la obra de Dios. Y ahí uno entiende de que hay una plena negación y tiene que haberla. En todos nosotros, en usted, en mí, en todos nosotros tiene que haber una negación. Si vamos a poner miren las cosas de arriba, tiene que haber una negación profunda. El propósito de Dios tendrá que cumplirse en nosotros, pero con ese propósito tendrás que tener conflicto. No te va a ser fácil cuando tengas que aceptar el propósito de Dios. El propósito de Dios, que Juan el Bautista terminara con la cabeza decapitada. El propósito de Dios, hermanos, era que un Isaías terminara cerrado. El propósito de Dios, para cumplirse, tenía que Cristo morir en la cruz del Calvario. El propósito de Dios no es que nos tan solo dancemos y saltemos y nos alegremos y cantemos y seamos como becerros aquí saltando en medio de la manada. No. El propósito de Dios a veces es duro, a veces es terrible. Es terrible porque se descubren que hay sueños dentro de nuestros corazones, y que hay ideas en nuestros corazones, y que hay pensamientos en nuestros corazones, y que de pronto nos damos cuenta que aquí mismo, cuando Dios nos invita a renunciar, ustedes ya saben, y muchas veces se dan cuenta de lo que tienen que renunciar y saben que no van a poder, porque aman aquellas cosas, porque las poseen, porque es parte de su vida. El gran conflicto de aún llegar a quedarse solo. Y miraba hacia el pasado y veo que cada hombre de Dios se quedó solo, con ningún amigo, no se quedó con ningún compañero. Termina en solitario. Un Pablo termina solitario. ¿Dónde están los que creyeron? ¿Dónde están? Termina preso en una cárcel y no hay ninguna compañía, no hay quien lo visite.
No hay quien los visite. Y pareciera que solo Demas es el único que ha desamparado, pero la verdad, mirando bien las Escrituras, Pablo estuvo desamparado por todos. Nadie lo visitó. Y termina el mismo, en ese gran conflicto cuando está en su soledad, en la cárcel, allí, en ese conflicto interno. Termina diciendo lo mismo que Jesús, con ese conflicto en su alma, de saber que cuando es crucificado en la cruz del Calvario no estará nadie con él, ni los buenos, ni los justos, ni los que alaban, ni los que cantan, ni los adoradores, nadie. Ese era el momento de mayor gloria, era el momento de mayor alabanza y el momento en que la gente cayó, los adoradores ya no pudieron cantar. Cantamos hoy día y nos alegramos y tributamos gloria, pero si hubiésemos estado en el conflicto de Cristo y en la cruz del Calvario, nadie de nosotros habría tocado una guitarra, nadie de nosotros habría alzado su voz para darle gloria a aquel que moría en la cruz del Calvario. Hoy, porque estamos después al otro lado del Mar Rojo, porque estamos al otro lado del Jordán, porque al otro lado donde hay leche y miel, cantamos y nos alegramos. Pero ¿quién se mete en el gran conflicto del Cristo que nos ha creado esperanza y que te pregunta esta noche por qué corres, por qué caminas, por qué vas, hacia dónde vas? En ese conflicto se vino una visión a mi mente antes de subir acá y veía a un hombre correr. Me recordó el Señor a alguien que corría, un hombre que se puso a correr y se puso a correr. Y mientras corría le fue creciendo su cabello, le fue creciendo su barba y siguió corriendo y corriendo y corriendo. Y entonces la prensa comenzó a acercarse a él para preguntar por qué corría. Y otros comenzaron a convertirse en seguidores, en adoradores. Hombres fanáticos, admiradores de este hombre que corría, y comenzaron a añadirse otros a su lado y a correr junto con él. Le daban ánimo al que corría. Y siguieron corriendo y seguían trotando cada uno, ciudad por ciudad por la que él pasaba. Muchos se añadían y le decían que siguiera corriendo y que creían en él. Hasta que de pronto el hombre que corría se detuvo, porque decidió no correr más. Y entonces la gente se quedó decepcionada, desilusionada de su héroe, de su admirador, de a quien admiraban, porque simplemente dejó de correr, porque no tenía una razón por qué correr. Simplemente tuvo ganas de correr y corrió. Nosotros, ¿por qué corremos? ¿Por qué estamos corriendo esta gran carrera? Sin visión no se puede correr. Si no te unes al hombre correcto, que tiene la visión, entonces correrás detrás de alguien que algún día se detendrá. Entonces correrás al lado de un hombre que algún día cualquier conflicto lo detendrá, que cualquier cosa lo llevará al fracaso. Cuando ese hombre se detenga en su carrera, porque simplemente se quiso meter con la mujer de su prójimo, o porque quiso robar, y porque se quiso marchar, y porque simplemente se aburrió de todo y se cansó de sus hermanos. Cristo, mayor que Moisés, ese Moisés que no se cansa con ese pueblo tan duro de servir, tan duro de corazón, que no se convertían nunca a Dios, a pesar de ello llegó hasta la meta con ellos, porque él tenía una visión y un propósito. Jesús lo mismo, llega hasta la cruz del Calvario, sabe que todos los que están con él no creerán, sabe que todos huirán, saben que serán esparcidos. Él sabe, él tiene el conflicto con los 10 leprosos, que son 10 que llegan a pedir misericordia, 10 que quieren ser sanados, y a los 10 los sana y solo uno regresa. El gran conflicto de encontrarse que en medio de la multitud la mayoría no es la que se queda con él, sino que es la minoría. Me golpeaba la palabra de Juan al decir antes de mí aquí en este lugar: cuando Dios se olvida de un hombre, cuando Dios se olvida de una mujer, cuando Dios se olvida de una iglesia, cuando Dios se olvida, hermano, como Dios se olvidó y dejó que allá en Jerusalén el templo fuera derribado y quedan algunos muros, algunas partes de los muros, y a pesar que muchos claman allí, Dios no ha vuelto a estar allí. Cuando Dios se olvida de un hombre, cuando Dios se olvida de una nación, eso sí que es terrible. Si tú te olvidaras de mí, sería terrible, porque aunque te buscara noche y día, y con ayuno y con oración, rasgando mi corazón, no me oirías ni me escucharías, porque te olvidaste de mí. Mis cánticos no serían algo que hermoseara tu presencia, porque no estás. Me despertaría cada mañana y aunque te diera gracia, no estás. Me acostaría cada noche y aunque encomiende mi vida a ti, tú no estás. Te has olvidado, y la única vez que te volverás a recordar de mí será para el día de la condenación. Será para el día del juicio, el día que me tengas que sentar delante de ti y para encontrarme culpable
Culpable quizás no por mi pecado que cometí antes de convertirme, sino por mi pecado de incredulidad. Porque estuve tan cerca de ti, estuve tan cerca de tu vaso, estuve tan cerca de tu sangre, estuve tan cerca de tu palabra, estuve tan cerca de tu presencia y te menosprecié. Porque busqué cosas que no eran. Quería la llenura de tu espíritu, pero era para extravagancia, era para admiración, era poder para que otros vieran que yo tenía poder, pero jamás te busqué. Me convertí en un hombre malvado al querer predicar y convertirme en un predicador famoso simplemente por la fama, y me convertí en un hombre malo y perverso de corazón. Cuando Dios se olvida de un hombre y cuando Dios se olvida de una iglesia, como un día Dios confronta a su propio pueblo, caminarán dos juntos y no están de acuerdo. Y no se está refiriendo a dos personas y dos amigos en la tierra. Se está refiriendo, caminará Dios con un pueblo, si este pueblo tan porfiado no termina creyendo. Seguirá Dios contándole el secreto de su corazón, lo que yo haré con ustedes. Si Dios nos está avisando y nos está anunciando hace tantos tiempos todo lo que Él hará, y nosotros seguimos enredándonos y metiéndonos en los enredos de la vida, en los negocios propios en los que nosotros queremos estar. Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué estamos corriendo, hermano? ¿Y hacia dónde corremos? ¿Por qué corremos? ¿Por qué queremos correr? ¿Por qué queremos la bendición? ¿Por qué queremos tomar esa bendición? ¿Por qué la quiero? ¿Por qué la quiero recibir? ¿Por qué la quiero tener? Pues bien, ha llegado la hora del conflicto. Dios ha luchado muchas veces con ustedes. Muchas veces. Bendito Dios que no ha renunciado. Entiendo a David que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Pero ¿quién las percibe? ¿Quién las percibe esas misericordias? ¿Quién se hace sensible a esa misericordia de Dios con la que nos ha recibido esta mañana? Misericordia menospreciada por nosotros. Misericordia que no saludamos. Misericordia que no le dijimos gracias por estar con nosotros. Misericordia que ha estado con nosotros desde el día en que nacimos en esta vida. No del nuevo nacimiento, sino desde el día que nacimos del vientre de nuestra madre. Vimos su misericordia. Sí. Aún como dice David, en pecado me concibió mi madre. Aún en ese pecado, en esa inmundicia del pecado, cuando yo estaba siendo engendrado o concebido, dice David, ahí estaban sus ojos, no mirando el pecado que estaba cometiendo mi madre, sino mirando la simiente que estaba metiéndose en ese óvulo para ser engendrado y concebido. Y desde ese día, dice David, Dios me tuvo misericordia. Fuimos concebidos de distintas maneras, y quizás no todos los que fueron concebidos son aplaudibles, porque tal vez la mayoría en pecado, por el placer y no por buscar un hijo, no por querer agradar a Dios. Pero a pesar de eso, que haya sido por la casualidad, por el descuido el nacimiento nuestro, había uno que sabía que no era un descuido. Había uno que estaba protegiéndonos e invitándonos y llevándonos hacia el camino del llamamiento, porque Dios había escrito un libro antes que el mundo fuese, y en ese libro te colocó como un protagonista de esta historia divina. Y cada hombre y mujer que nace y que se convierte a nuestro Señor Jesucristo pasa a ser parte de este gran libro que fue escrito antes que naciera. ¿Cómo va a terminar esta historia? Para Dios terminó. Aquí tal vez no ha terminado. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Terminará con que terminará siendo feliz? ¿Quién será el próximo protagonista? Aquellos que ni lo saben, aquellos que tal vez ni han nacido. Es el libro de Dios, ya está escrito. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y esa voluntad tendrá que cumplirse. Por eso proclamamos una palabra de bendición sobre la iglesia. Y la iglesia se tiene que convertir en una iglesia de esperanza, que no pierde la esperanza. Una iglesia visionaria. Una iglesia que tiene una razón por qué correr y que tiene su mirada puesta más allá de lo que otros la han puesto. Ese hombre del que le decía que corría no tenía una razón por qué correr, y muchos fueron confundidos. Muchos están corriendo y no saben ni por qué corren, ni saben por qué incluso están al lado de alguien que corre. Pero Abraham, cuando comenzó su carrera, comenzó a correrla, fue el hombre visionario, el mayor de los profetas que haya tenido la historia.
porque fue capaz de mirar más allá y corrió. Corrió sin ver milagro, corrió sin sentir a Dios, corrió sin tener que ver los resultados en su presencia, en su momento presente. Y corrió tras una visión y traspasó los siglos y se fue más allá de los milenios y comenzó a ver aquello que otros no veían. Vio lo que los profetas no veían. Abraham jamás se sentó con Dios a preguntarle ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Jamás hizo una pregunta Abraham. Pero los profetas todos profetizaron acerca del Cristo y todos los profetas preguntaron. Y todo profeta quería saber cuándo era el tiempo. Pero Abraham jamás preguntó cuándo sería el tiempo. Jamás preguntó. Se estaba yendo su vigor. Su esposa se estaba convirtiendo en una vieja. Y estaba perdiéndose la esperanza humana. Y a pesar que se estaba perdiendo todo, no preguntó, ¿será posible? No hizo la gran pregunta que hace cada profeta. ¿Eras tú el que había de venir o esperaremos algún otro? Todo profeta se hace una pregunta, pero jamás Abraham se hizo la pregunta, sino que corrió. Por eso cuando Dios dice que cuando nos encontremos frente a los caminos y que estos nos confundan, nos dice que nos paremos en los caminos, que miremos, que observemos y que consultemos no a cada camino, no consultemos a ese ni a ese y quién tiene la razón de todos los movimientos existentes hoy, sino que nos dice consultar, preguntar por la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el camino antiguo? Cuando te extravies, cuando te apartes del camino, cuando estamos creyendo y nos estamos apartando con la doctrina o con lo que sea, no consultes a los hombres de hoy, a las opiniones de hoy. Consulta la senda antigua de ese hombre visionario que comenzó hace tantos años atrás, tantos siglos, tantos milenios, como fue el padre Abraham. Esa es la senda antigua, el camino de la fe, el camino de la justificación, el camino del amigo de Dios. ¿Ustedes creen que solamente Abraham es amigo de Dios? Cristo dice, no les llamaré más siervos, sino que amigos. ¿Por qué les dice, nunca más les llamaré siervos? Porque el siervo no queda en la casa para siempre. Él no puede ser amigo de un esclavo porque sabe que el esclavo algún día tendrá que irse, tendrá que ser echado fuera. Pero él dice, no les llamaré más esclavos, sino que amigos. Porque el amigo es el esclavo reconciliado. No les llamaré más amigo porque con mi sangre te reconciliaré. Te convertiré en mi amigo, justificado por su preciosa sangre. Y así como nunca abandoné a mi amigo Abraham, tampoco te abandonaré a ti. Sé como Abraham, que siendo viejo e impotente, no se desanimó ni se defraudó de su impotencia, sino creyó en el poder de Dios. Así sigamos creyendo en el poder de Dios. No somos lo mejor. Y si tuviéramos que ponernos en pies para decir qué clase de cristianos somos, al ser verdadero y sincero, tal vez diríamos que no somos lo mejor. Pero no estoy aquí por ser lo mejor, sino con la esperanza de que tú, Señor, harás conmigo lo que te has propuesto hacer. Se cumplirá tu propósito, oh Dios, en mí. Y no hay quien pueda detener y parar el propósito que te has propuesto en nosotros. Y que tu palabra no es una palabra jamás criticadora. Que tu palabra, aunque nos confronta, tu palabra no es una palabra con un dedo acusador, sino es una palabra alentadora. Una palabra que hace huir la paja, pero que al trigo lo deja desnudo, para que estando desnudo le entregue su alabanza al Dios eterno. El viento que sopla sobre la sementera nos parece de pronto terrible, pero cuando el trigo está maduro, ese viento que parece terrible nos hace cantar, nos hace adorar. Espera en Dios porque aún has de alabarle. Espera en Dios porque aún verás sus maravillas. Espera en Dios porque creyendo en Él verás la gloria de Dios. Espera en Dios, sigue teniendo esperanza. Porque su mano no se ha apartado de nosotros, sigue sobre nosotros. El hueco de su mano sigue teniendo el fuego puro, poderoso, con el que nos llenará, con el que transformará las vidas nuestras. Y que no te preocupes por tu conflicto, por el conflicto de tu vida. Porque aquí hay un fuego puro en este lugar para solucionar tu conflicto. Porque el conflicto de Cristo no fue eterno, su conflicto fue momentáneo. Mi alma está turbada, pero después de resucitado dice,
Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Tengo dominio en los cielos, tengo dominio en la tierra. Tengo el señorío. Se me ha entregado toda potestad y todos mis enemigos serán puestos debajo de mis pies. Por lo tanto, a pesar de tu conflicto, sigue adelante y que nada te frene. Y que no importa que veas la incredulidad frente a tus propios ojos. No importa cuando veas el gran conflicto de la duda. No desmayes, no importa si estás viendo el milagro y estás disfrutando de él y el otro se está burlando y no está creyendo en ti. No te preocupes de ese conflicto. Espera en Dios porque aún has de alabarle. Espera en Dios porque verás su rostro. Espera en Dios porque algún día cara a cara le veremos. Espera en Dios porque tu alma le alabará desnuda. Tu espíritu libre le adorará, le adorará, le adorará. El Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo y fuego. ¡Ay, sola mía! ¡Fuego! 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 Porque ha llegado la hora. Porque ha llegado la hora, el tiempo de tu visitación. Espera en Dios porque aún has de alabarle. Y no le adorarás con tu carne, no le adorarás con tu voz carnal, le adorarás en espíritu y en verdad. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Al otro lado del Jordán está el fuego que va a caer en el hombre llamado Eliseo. Al otro lado del río, al otro lado de las aguas. Ha recibido su Espíritu Santo un día y Él te ha guiado hacia toda la verdad. Pero Él dice: no te he destinado para que tengas mi espíritu dando testimonio a tu espíritu, sino que seré más que espíritu, seré también fuego en tu vida. Será fuego, fuego, fuego de verdad. Oh, gloria a Dios. Un fuego que encenderá otro fuego. Gloria a Dios, un fuego, un fuego. Escúchame, no pierdas la esperanza de los que se detuvieron. No pierdas las esperanzas de los que sientes que se han descarriado. No pierdas las esperanzas de los que un día se quedaron en sus casas detenidos. No tengas miedo de que se extraviarán, porque tú misma, hermana mía, tú mismo, hermano mío, tú siendo un fuego, volverás a encender aquel que se había apagado, aquel que creíamos que ya estaba apagado, aquel que creíamos que ya no lo alabaría ni le buscaría. Cuando entras en estos momentos, cuando entras en medio del espíritu de la profecía, espíritu de la profecía, esté presente y ponte delante de Dios y declara que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. El espíritu de la profecía en medio nuestro, en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, aleluya. Santo es su nombre. Recibe el fuego para encender al que se había apagado. Enciende el fuego, Dios de los cielos, sobre nuestras vidas, porque tú eres el que no apaga el pábilo que humea. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo es su nombre.
Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Ahora entendemos al apóstol Pablo cuando él mismo anhela que todos profeticéis. Que todos profetizan. Ponernos delante de Dios para decir: yo quiero profetizar, Señor. ¡Aleluya! Sí, profetiza sobre tu iglesia, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tu esposa, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu población, profetiza en tu ciudad, profetiza en tu región, profetiza sobre esta nación, profetiza. Cuando Jehová habla, ¿quién no profetizará? Cuando el Señor habla, ¿quién no profetizará? Oh, gloria a Dios. Sí, es verdad. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo a pesar de tu conflicto. Dios lo está haciendo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias. Gloria a Dios. Decía la amada: si Él me besara con los besos de su boca, oh, si Él me tocara. Así decía Eliseo en su corazón: si tan solo Dios me tocara. Y Elías pasó con su manto y lo tocó. Y cuando lo tocó, tomó decisiones. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Yo le hablaba a los hermanos el día de ayer, cuando estábamos apartados, retirados, y una de las cosas que compartía era acerca de la sensibilidad. Y una de las cosas que decía es que mucho pueblo que le creyó, muchos hombres que le creyeron, se quedaron allí pensando en que tengo el espíritu, como los bautistas, como los presbiterianos. Pero es con la palabra y con el espíritu, hermano. Y no con el espíritu de que no, yo lo tengo, no tengo necesidad de. No, yo les dije un día, yo no tengo problema que Dios aquí me tomara y que me hiciera lo que quisiera hacer. No me haría nada mal que Él me tocara. No tendría ningún problema hacer el ridículo saltando y dando de carnerazos, si quiero, dando vueltas más bien ahí. No tengo ningún problema. Un día había una persona muy educada, muy tranquila, una persona muy reservada. Bueno, estoy contando a dos ya. Dos personas que en realidad difícilmente podrían hacer un ridículo. Muy difícilmente, imposible a la verdad. Por su educación, por su forma de ser, por su carácter, muy difícil. Vino el Espíritu Santo sobre sus vidas e hicieron el ridículo. Uno de ellos daba vuelta en el suelo para allá y volvía hacia acá y para allá, sus zapatos alto lejos. Eso sí que era vergonzoso.
era el Espíritu de Dios. Esa persona jamás lo habría hecho. Yo recuerdo ese día, muy bien recuerdo ese día. Entramos a un hogar y andábamos varios hermanos, y de pronto recordé un sueño, y en ese sueño yo veía a ese hermano y lo veía en la misma posición en la que estaba, y le declaraba la palabra sobre su vida, y él era lleno del Espíritu. Y yo le dije: hermano, yo me soñé contigo y tú estabas en esa misma posición, y yo te declaraba esta palabra, y se la declaré, y el hermano fue lleno del Espíritu y cayó, hizo el ridículo, hermano, que jamás habría podido hacer. Anduvo cerca de 30 días sin que pudiera eso dejar de ser. Hoy no siente lo mismo, pero busca aquello. Quiere vivir para Dios de una manera mucho mejor. Estando en la ciudad de Santiago ahora, me enteré allá a última hora que el obispo Edito Espinosa iba a estar predicando en no sé cómo llamarle, en ese estadio, no sé si era estadio, no sé cómo llamarle ese lugar. Y cuando me enteré, yo dije: bien, yo voy. Y nos preparamos y fuimos, y la idea era ir vestido en informal, bien oculto. Iván Villena está aquí, él me acompañó, andábamos juntos, y bien informal, sin Biblia, sin nada. Yo andaba en mi auto y iba siguiendo al hermano Jaime en su auto, y nos detienen en la entrada. Habían unos hermanos que estaban seguramente haciendo de recepcionista, y preguntaban a cada uno si había un pastor dentro del auto. La idea era para hacerlo pasar a otro lugar. Y entonces lo conocían al hermano Jaime, se saludaron, siguió, y después me preguntan: ¿un pastor aquí? Yo vengo siguiéndolo a él. Entonces pase. Y pasamos de incógnita, nadie nos conoció. Buscamos escondernos, pero no había mucha gente para escondernos, no hallábamos qué hacer. Así que, tapándonos un poco la cara, estábamos allí frente a ese escenario donde estaba el obispo Edito Espinosa. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque él, cada vez que me ve, él no se queda callado. Y allí estuvimos de incógnita, gracias al Señor, y escuchamos una preciosa palabra. Todos los pastores que se reunieron lo quisieron hacer para darle un reconocimiento al obispo, hacer todo girando en torno a él. Pero gracias a Dios que este varón no se dejó llevar por nada, sino que se puso a predicar la palabra y no dijo absolutamente nada de sí mismo, solo la palabra. Y en esa palabra nos bendijo mucho esa palabra. Esa palabra la declaramos hacia acá gracias al hermano Sergio. ¿Por qué digo gracias a él? Porque estuvimos hablando por teléfono, y después él que colgó dijo: ¿pero cómo? Yo colgué y no pedí una bendición. Volvió a llamarme y para decir: yo quiero una bendición. Y cuando pidió la bendición, yo le dije: hermano, la bendición no tan solo va a ser para ti, sino para toda la iglesia. Y yo le dije: por lo tanto, sé osado, párate adelante y háblale a la iglesia. No, si justo le tocaba predicar a él, así que no había ningún problema. Todo estaba preparado. Y ese era el Salmo 138, versículo 8, que también bendijo nuestras vidas ese día. Y estábamos ahí sentados, y la palabra ya estaba a punto de terminar, cuando el hermano Jaime me dice: pastor, terminando la palabra nos vamos. La idea era salir inmediatamente huyendo, pero él no sabía lo que estaba ocurriendo en mi vida. Pero ahí esa palabra me estaba confrontando y me estaba diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso me dejó ahí como quieto, como sosegado, como hipnotizado. Y entonces el obispo dice: tengamos un momento de humildad. Y ahí esa palabra también golpeó mi vida. Y pasemos aquí adelante. Yo no paso a ningún llamado. Yo soy siervo del Señor, Dios me tiene bendecido. Ese era lo que uno siempre tiene metido en su cabeza. Yo no paso nunca de todos los llamados que se hacen. Pero esta vez ni titubeé. Pasé rápidamente, ni siquiera fui a dar la vuelta por allí. Salté la baranda junto con los hermanos. Salté al otro lado y me fui allá, y lloré durante todo ese rato que estuve ahí delante. Y le decía: Señor, yo no vengo solo. Tú sabes que no vengo solo. Vengo con una iglesia que está en el sur. La formaste con un propósito. Le dijiste muchas cosas hablándole al corazón. Por algún motivo formaste ese pueblo. Ahora cúmplase tu propósito en nosotros. Oh, yo lo pedí. Yo me llené del Señor y estaba allí. Y Dios tocándome. Y me fui otra vez a la galería y seguía llorando. No podía parar de llorar. Me fui al auto y lo único que quería, le decía al hermano Iván Villena: yo quiero seguir llorando. Y pensaba en todos los hermanos, no tan solo en ustedes, sino en Cañete, Punta Lavapié, Las Islas. Pensaba en todos los hermanos. Por alguna razón nos has permitido ser formados.
Orábamos con los hermanos ayer y le decía al Señor: Señor, no tenemos la intención de dañar. Muchos han salido de otras denominaciones, pero no fue nuestra intención. Hay pastores, hay muchos que han murmurado por esto. Señor, no fue nuestra intención de poder hacerlos murmurar. Perdónanos si hemos dañado a hermanos, buenos hermanos de donde salimos, y ellos se quedaron pensando mal de aquellos que salieron. Pedíamos perdón. No es nuestra intención. Y si tú nos llenaras de tu espíritu y nos dieras ese fuego, nosotros lo llevaríamos a ellos, lo llevaríamos a otros. Señor, haz tu avivamiento, avívanos, Padre mío, para que nadie se quede hablando, sino que vean, sí, para algo bueno lo sacó el Señor. Amén. Después de ese día que pasé adelante, al otro día desperté, lo primero en la mañana, que me sorprendí, que no era una palabra, sino mi espíritu. No era el Espíritu de Dios, no era mi carne, no era mi mente, mi espíritu al despertar dijo: desde ahora viviré solo para Jesucristo. Y me hizo entrar en conflicto. Y ahí uno se da cuenta que no anda todo el tiempo en el Espíritu. Y cuando esa palabra afloró, desde ahora viviré, entonces comencé a pensar: ¿y qué haré con la televisión? ¿Y qué haré con estos otros que tengo? ¿Y qué haré con eso y con eso? ¿Y con esta actividad? ¿Y qué haré? Y entonces entra el hombre en un conflicto. Oh, como si Dios hablando conmigo: ayer dijiste, cúmplase tu propósito en mí y yo cumpliré mi propósito en ti. Y para cumplirlo tendrás que dejar todas aquellas cosas. Y entonces empieza el conflicto. Desde ahora viviré solo para el Señor Jesucristo. Pero ¿qué haces en tu momento de ociosidad? ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? En ese momento de que no tienes nada que hacer. No te acuerdas de la escritura, de la Biblia, no te acuerdas de la oración, sino que te acuerdas que tienes un DVD, te acuerdas que tienes un televisor. Sí. Y entonces uno entra en un conflicto. ¿Dónde quedaron las risas? ¿Dónde quedó el llanto? ¿Se acuerdan de lo que Juan dijo? Cuando nos va bien es cuando te necesitamos, porque nos podemos turbar. Oh, recibí un buen finiquito. Y cuando recibiste un buen finiquito, también llevaste una buena tele para tu casa. Con un buen finiquito no llevaste tu diezmo al Señor, sino llevaste una buena tele para tu casa. ¿Para qué? Para esos momentos de ociosidad, para esos momentos de relajo, para esos momentos de distracción. Gloria a Dios. Amén. Entraremos a esa carrera. Si alguien va corriendo, te meterás a correr ahí, pero tendrás que dejar muchas cosas. Sí. Un día el Señor nos permitió meternos y subir a su monte en un campamento. En otro campamento nos dejó entrar en su secreto. Ahora nos meterá en Espíritu Santo y fuego.